Sin embargo, Shrek desafía la idea de que la belleza exterior es un requisito para el amor verdadero. Todos merecemos amor, sin importar cómo lucimos o qué cualidades tenemos. Shrek es de las mejores clases de seducción que hay en el cine. Hombre, le sopla el sapo a una mujer. Vamos a un personaje colgado sin piernas. ¿Cómo no? Lo vimos ahora en TikTok. Pero en realidad esto es una metáfora, mi compa. Solo pienso en budines y pasteles cayendo sobre mí. Paréntesis, mi compa, es bien importante tener compas. Esta película lo prueba una vez más. Sí, es importante tener amigos. No necesito que ni tú ni una película me lo digan. Quizás sería más interesante caracterizar qué aspectos hacen que las amistades representen un verdadero soporte social, o tal vez no, y puedas quedarte con la valiosa conclusión de que Burro y Shrek eran buenos amigos. Después de todo, ¿por qué te importaría que tus compas sepan que eres precisamente el tipo de influencia del que deberían alejarse? Es un personaje incómodo consigo mismo. Hace que esté buscando en los demás. A huevo necesita una morra. Otra vez estás haciendo un análisis sin haber visto la película. Farquaad no es un Sim desesperado por iniciar una relación romántica. El interés del antagonista es meramente político, porque necesita casarse con una princesa para ser rey. Y en realidad, me atrevería a decir que ni siquiera tenía un interés genuino por Fiona, considerando que no se dio el tiempo de escuchar sobre la maldición. Recordemos que en la escena introductoria, el espejo le muestra una serie de candidatas y únicamente hace su elección basada en la opinión de la multitud. Farquaad bien pudo haberse casado con la dragona si esta fuera una princesa y si estuviera en la posibilidad de consentir. Y esto último no es porque le importe la participación voluntaria en el matrimonio, sino porque parece ser un requisito necesario para que la unión se haga efectiva. Tengamos en cuenta entonces que las otras opciones eran Aurora, quien no podía despertar si no era con un beso de amor verdadero, y Cinderella, de quien se dice que aún vive con su madrastra, por lo que para este punto de la historia parece ser que todavía no era una princesa, y en caso de serlo, significa que ya contaba con un reino porque ella tampoco era de sangre real, por lo que no es que el villano estuviese absorto en una idealización romántica, sino que literalmente parece ser la única opción que tenía. Porque él no quiere arriesgarse. Él no quiere trabajarse, que por eso pierde al amor. ¿Qué tan pequeña tiene que ser tu representación del mundo para que explores el comportamiento de las personas desde la dicotomía alfa-sin de forma no irónica? Farquaad no pierde a Fiona por no querer trabajar en sí mismo. ¿De verdad tenemos que recordar que es el mismo personaje cuya escena introductoria está torturando a alguien? ¿O quien le pone un cuchillo en el cuello a Fiona? ¿O quien hizo una alfombra con Mamá Osa? ¿O quien segregaba sistemáticamente criaturas conscientes porque se les consideraba indeseables dentro del reino? Era una mala persona, y esto no se soluciona solo enfocándote en ti, sino que necesitas tener la capacidad de mirarte y darte cuenta del daño que estás causando en los demás, cosa con la que asumo no estás familiarizado. Spoiler alert, al final se lo comen, y no de la forma positiva, Una pequeña curiosidad, pero hay un corto donde se muestra que Farquaad no murió cuando fue devorado por la dragona, sino que de alguna manera sobrevivió un tiempo dentro de su estómago, aunque sí tenemos confirmación de su muerte porque en Shrek 4D, que es un interludio entre la primera y segunda película, aparece como fantasma, por lo que se mantuvo vivo por un tiempo. Así que muy probablemente, y asumiendo que todo lo que mencioné sí forma parte del canon de Shrek, Farquaad tuvo una muerte dolorosamente lenta, siendo consumido de manera progresiva por el ácido estomacal hasta que eventualmente este terminó por infectar o derretir sus heridas. Le explota el pajarito a gritos, Shrek le infla el sapo, muy oral y muy sexual. Shrek tiene muchas referencias sexuales en todas sus películas. No hay que ir muy lejos. Se hacen bastantes chistes sobre que Farquaad es pequeño también en otro sentido. Pero precisamente creo que has mencionado dos que no tienen nada que ver. La primera parece ser una parodia al canto que se suele asociar a las princesas Disney. Lo que tiene sentido considerando que esta película se presenta como una deconstrucción del género. Y sobre el globo, creería que sapo no tiene la misma connotación que se le suele dar en países hispanohablantes. Podría estar equivocándome, pero dudo muchísimo que se trate de un chiste con doble sentido. Para los que digan, es una película, eso no pasa en la vida. ¿Cómo no? Lo vimos ahora en TikTok. Igual que su hijo Espartaco construye su visión del mundo en base a lo que le sale en TikTok. No sé si se está refiriendo a una tendencia específica porque yo no uso TikTok, y no es porque sea consciente del daño irreversible que le podría hacer a mi cerebro, sino porque mi celular no tiene espacio, así que veo reels en Instagram. Pero imagino que ya para este punto es bastante obvio que las redes sociales construyen tu algoritmo en base a todo aquello que te pueda llegar a hacer interactuar. De esta forma se termina construyendo lo que se conoce como cámaras de eco digitales,
quieres. Es decir, todo tu feed de TikTok comienza a mostrarte contenido que valide las creencias que ya tenías. Voy a respaldar esto con una investigación, para la cual crearon una simulación de red social para ver qué tan rápido el contenido llegaba a polarizarse. Y para esto se plantearon 3 escenarios. Uno en el que solo existía la influencia social, donde las personas cambiaban su opinión al ver mensajes similares a los suyos. Otro en el que los usuarios dejaban de seguir a quienes pensaban distinto. Y un tercero que combinaba ambos mecanismos. Aunque el estudio concluye que es en esta tercera dinámica donde la polarización se acelera de forma vertiginosa, también señala que la creación de entornos cerrados de información es inevitable. Esto dado los procesos cognitivos y sociales implicados en utilizar redes sociales. Definitivamente no estoy diciendo que TikTok no pueda actuar como un acercamiento bastante superfluo a la realidad, pero definitivamente no debería ser la única fuente de información en la que te bases, mucho más si ya de por sí eres una persona bastante cerrada a validar las opiniones de los demás, porque el algoritmo únicamente va a darte información que retroalimenta aquello que ya de por sí consideras válido, y es tu responsabilidad, tanto como usuario y como niño grande, poder discernir de aquellos datos que únicamente alimentan tu desquiciada visión de las mujeres. Porque destruye esta idea de el amor al primer beso. No, el amor se construye. Pues sí, Temach, tienes un punto. El amor no se trata de encontrar una persona destinada para ti, sino de un trabajo constante para poder construir una relación que resulte mutuamente beneficiosa. Aprovecho para mencionar que mi video sobre el análisis de 500 días con ella que hizo Spartaco profundiza un poco más en mi perspectiva del amor. Pero resumidamente, creo que el tener una adecuada relación de pareja es el resultado de un compromiso bidireccional, de aceptar tu vulnerabilidad, de expresar tus necesidades, de reconocer tus límites, de tener metas e intereses compartidos, y lógicamente también un poco de suerte. Por lo que obviamente sería superficial asumir que Shrek y Fiona se enamoran únicamente porque ambos son ogros. No voy a decir que Shrek o Fiona aceptan al otro por quien es, porque realmente siento que el trasfondo de nuestra pareja no es algo que toleramos a pesar de, ya que a mi parecer implicaría poner las cosas incómodas debajo de la alfombra y esperar que no vuelvan a ser abordadas, lo que no es una adecuada representación del amor, puesto que realmente deberíamos involucrarnos en las cosas que le duelen o le importan a nuestra pareja para lograr una comprensión mutua sostenida. En línea con el video que estaba mencionando, voy a poner como ejemplo a Tom y Summer. Summer se interesa por Tom, aun cuando claramente vive frustrado con la vida que lleva. Y esto no es algo que acepte o ignore, sino que lo anima activamente a encontrar una forma de dedicarse a la arquitectura de manera profesional, caso contrario de lo que Tom entiende del amor, ya que se mantiene en una relación con Summer ignorando que sus visiones sobre las relaciones, el amor o el matrimonio eran incompatibles. Si te interesa el cómo creo que funcionaba esta dinámica, te invito a ver el video que hice hace un tiempo, donde si bien profundizo un poco más en la película, también me termino burlando de Spartaco. Pero regresando a la película que importa, esto no sucede con la pareja protagonista, porque Shrek la ayuda a distanciarse del rol tradicional de princesa en el que Fiona buscaba encasillarse, mientras que ella lo insta a reconocer que estaba utilizando el aislamiento para no aceptar que sufría por el rechazo. Ambos crecen a partir de la unión, y creo que en parte se debe a que realmente entienden las connotaciones contextuales que definen al otro. Fiona renuncia a ser el estereotipo de mujer. Correcto, Fiona acepta que su forma de vivir la feminidad no coincide con la convencionalidad que se suele esperar de una princesa, lo que lógicamente no tiene nada de malo, porque únicamente implica que tiene la posibilidad de expresar quién es de forma más auténtica. Sorprendentemente acertado para venir de alguien como Temach. Hoy el estereotipo recalcitrante es una mujer machorra, masculina y tosca. Fue mi culpa por pensar que sería capaz de decir algo coherente. Ojalá hubiese una forma de aproximarnos a cuál es el estereotipo que se tiene sobre las mujeres que no sea por medio de estar crónicamente en TikTok. Pues sí la hay, y se llaman representaciones sociales. Resumidamente, son las opiniones, conocimientos o creencias que tenemos sobre una cultura, categoría o grupo social. Estas se forman en la interacción que tienen los miembros de un grupo. Y ahora, la razón por la que hacer una afirmación generalizada es complicada es porque la perspectiva sobre la mujer tienden a cambiar dependiendo del grupo social desde las que se le represente. Después de todo, la percepción colectiva sobre cómo debe ser una mujer cambia si se lo presentamos a un colectivo feminista o a un grupo Red Pillar. En ese caso, podemos llegar a aproximarnos a un consenso encontrando puntos en común entre las distintas representaciones que formulen los grupos. De aquí es donde sacamos que la mayoría de personas crece pensando que la feminidad está vinculada exclusivamente al cuidado, sensibilidad, belleza, emocionalidad y otras cualidades
cualidades de este tipo. Ahora, asumir que la representación actual que se tiene sobre las mujeres va más orientada a una privación de estos aspectos también es impreciso. El sobrino es de México, así que yo voy a citar investigaciones realizadas en su contexto. Empezando con este trabajo, se consulta con niños de primaria que terminan concluyendo que su visión de las mujeres retroalimentaba los roles de género, ya que creían que las mujeres debían permanecer en el hogar, ser responsables de mantener el bienestar de la casa y quienes debían encarnar los valores de cuidado y estabilidad familiar. Este otro de aquí menciona cómo las mujeres deben hacer frente al papel de la madre esposa, que se caracteriza por premiar el afecto y autosacrificio, bastante influenciada por la imagen abnegada de la Virgen María, de manera que se llegan a sentir obligadas a sacrificar su bienestar personal por el de su familia. Y sí, tampoco se va a negar que se está en un periodo de transición donde eventualmente estas representaciones pierden valor por una que permita la adición de aspectos más positivos a la feminidad, pero de ninguna manera esto representa la usurpación del rol estereotípicamente masculino o la absoluta negación de elementos como la maternidad o el cuidado del hogar, cosa a la que muchos loquitos sí han estado haciendo referencia. Siento que el Temach es de los que da validez a este tipo de imágenes, porque vive en un mundo donde el feminismo, la Agenda 2030, el virus woke o cual sea el enemigo imaginario de turno le está lavando la cabeza a las mujeres. Y no, simplemente se invita a que si una mujer va a optar por el cuidado del hogar y los hijos a tiempo completo, debe hacerlo siendo consciente de las implicaciones, y no porque una estructura social o una ideología religiosa la haya hecho creer que es su único valor posible. O de forma bastante resumida, es poder hacer la diferenciación entre aquello que se elige y lo que se impone. Me ando masturbando en la calle que es más excitante.